Ni un escalón más. Después del modo supervivencia que tuve esa última competición, me sobraba. Tenía músculos de escaparate. El cuerpo va justito de energía. Hubo un punto en la preparación en la que empecé a notar que mi cuerpo estaba en modo alerta constante. Entrenar en déficit es también sentirse más vulnerable. No tenía energía para tirar ni siquiera con una pesa de 10 kilos. Había preparado a conciencia todo lo que estaba en mis manos para llegar a ese momento de la mejor manera posible, sobre todo a nivel físico y mental, pero el cuerpo no respondió como esperaba. Bienvenidos y bienvenidas a Estado de Flow. Mi nombre es Nadia Abselam y hoy quiero contarles mi primera experiencia como competidora amateur en la modalidad Fit Model. Cuando decidí competir en culturismo natural por primera vez, mucha gente pensó que era por el físico, por verme mejor, por demostrar algo hacia afuera y en realidad para nada. Para mí esto no iba de eso, iba más bien de cerrar una etapa y ver hasta dónde podía llegar después de haber pasado por algo que me cambió mucho más la mentalidad y todo, más de lo que parece. En febrero de 2022 me fracturé la tibia, pasé por 3 operaciones, tendón rotuliano tocado, grapas, dolor y sobre todo con esa sensación de que el cuerpo manda. Porque da igual lo fuerte que quieras estar o da igual tu disciplina, cuando el cuerpo dice hasta aquí, te paras. Y ahí aprendes algo que es muy básico y algo que también me acompaña en toda la preparación, que es la paciencia. Y es que la paciencia no es una virtud, al final es una necesidad porque este proceso requiere de mucha, mucha, mucha paciencia. No sucede de la noche a la mañana y pasan años de preparación para poder competir. Yo nunca pensé en competir porque eso no estaba en mis planes, no estaba en mi cabeza ni nada de eso. Yo entrenaba, trabajaba, daba formaciones, clases de yoga, hacía mi vida. Pero ese episodio, la fractura de tibia, me hizo recordar como esa pierna está ahí, todo se recupera, pero no al ritmo que tú quieres. Y luego mi intención era fortalecer la pierna lo máximo posible para volver a operarme y sacar el clavo que me estaba sujetando esa fractura para que se recuperara. En mi canal de YouTube Nadia Absalam, donde voy a compartir pues, todo este proceso de preparación de este 2026, te voy a contar y te voy a explicar cómo me recuperé esa fractura de tibia, porque también en TikTok o en Instagram, sobre todo, me hacéis muchas preguntas de la recuperación y si puedo darle alivio a esas personas que estén pasando por un proceso de recuperación de una fractura, ya que además de tener formación sanitaria, tengo la experiencia de 2 fracturas, una fractura astrágalo que me hice escalando, un accidente escalando, y esta, la fractura de tibia, que han sido recuperadas con éxito pese al pronóstico de quedarme coja. Por eso quiero compartirlo por si a alguien le puede ayudar. Y aunque también debes saber que cada caso, cada lesión es diferente y que yo solo estoy contando una experiencia y eso es lo que comparto. Y tras recuperarme de la fractura, en este proceso también fui inspirada por Sabrine Toumi, que es cuando me aparece la idea de competir. Y o sea, fue como una cuestión interna, ¿no? Decir, ¿y si me reto? ¿Sabes? No para demostrar nada, sino también para comprobar lo que ya llevo años estudiando, que es que el cuerpo y la mente se modifican. Como te dije, me inspiró Sabrine Toumi, que ella es atleta bikini fitness, y también Santiago Ramón y Cajal. Sí, Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna y premio Nobel de Medicina. Él fue un pionero del culturismo español y él decía que toda persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro y de su cuerpo. Porque él al final entendía que la mente, al igual que el cuerpo, pueden moldearse a través del aprendizaje y de la experiencia. Y esa frase resalta la idea de que podemos cultivar habilidades, podemos cambiar hábitos, modificar conductas, creencias,
el cuerpo, la mente, mediante esa voluntad y sobre todo esfuerzo constante y consciente. Si no haces nada, por mucho que visualices, atraigas, no va a pasar absolutamente nada. Y en este proceso te das cuenta que nadie regala nada. Hay muchísimos años de esfuerzo, constancia, sacrificio y dedicación detrás. En mayo del 2025 conocí a mi preparador, Marcos Herrera. Él fue todo un acierto. Yo no sabía si este reto iba a ser posible o no. De hecho, aunque la gente se lo imaginaba en redes sociales y sobre todo por Instagram, donde comparto mi día a día, yo no dije nada hasta que mi preparador me dio el ok para ir al primer campeonato regional en Alicante. Arrancaremos en Alicante, en el Campeonato Natural Ben Weider, Nadia Selan en Field Model. Debutarán por primera vez en sus vidas en competiciones y lo harán en un campeonato difícil, un campeonato natural NPC. No compito para ganar, compito para transformarme. Quédate porque esto apenas comienza. La preparación cuando empieza, sobre todo al principio, parece llevadera, ¿no? Es bastante manejable. Entrenas, comes, descansas, es simple. El problema es que la vida no se para, es decir, porque estés en preparación o lo que sea, sobre todo lo que es más duro cuando comienza la definición. En la vida siguen pasando cosas, siguen apareciendo conflictos, trabajo, personas, emociones, y es ahí donde empieza lo verdaderamente interesante. Uno no se prepara para competir de la noche a la mañana. Son años de base, de haber entrenado incluso cuando no había un escenario al final. Si ya haces deporte, tienes ventaja, pero lo más importante no es el cuerpo, es la mente. Porque cuando hay comida, todos somos fuertes, pero cuando empieza el déficit calórico, ahí empieza el verdadero reto. El cuerpo se vuelve lento, no te responde. Subir a escaleras cansa. Quitas peso a la barra, agarras una mancuerna de 3 kilos como si pesara el mundo y ahí duele. Duele el ego y la fatiga te quiere tirar al suelo. Pero tú le hablas al cuerpo, le dices, no podemos perder músculo, tranquilidad. No estamos en peligro, solo estamos evolucionando. Respiras, bajas las revoluciones y sigues, porque esto también es parte del proceso. Porque entrenar en déficit no es solo tener menos energía, es también sentirse más vulnerable, es subir unas escaleras y notar que el cuerpo va justito de energía, es darte cuenta de que cualquier comentario, cualquier tensión externa sobre todo, te va a afectar el doble. Y por fuera parecía fuerte, muy disciplinada, muy enfocada, pero realmente por dentro había momentos de fragilidad y esto hay veces que no se suelen contar. De hecho, llegó un punto en el que la gente me decía que estaba poniéndome súper fuerte y yo básicamente les decía que tenía músculos de escaparate porque no me sentía nada fuerte y no tenía energía para tirar ni siquiera con una pesa de 10 kilos. De hecho, hubo un punto en la preparación en la que empecé a notar que mi cuerpo estaba en modo alerta constante, como si no pudiera distinguir entre un estrés o amenaza real de las imaginarias por lo que sucedía en el entorno, ¿no? Como mi cuerpo lo iba interpretando. Por ejemplo, los ruidos ajenos, conflictos, conversaciones, no sé, cargadas, todo eso me activaba, porque claro, a mí me gusta escuchar y escuchar de manera activa, y eso al final agota energía. Y cuando alguien viene a contarte una cosa que has entendido a la primera, pero esa persona se enreda y entra en bucle y te cuenta la misma cosa de manera diferente otras 10 veces más, pues llega un punto en el que o desconecta o es agotador escuchar 10 veces lo mismo cuando lo has entendido a la primera. Y probablemente a mí también me pase y lo haga en muchas ocasiones, sobre todo cuando tengo energía, pero en esos momentos te das cuenta de la importancia que es simplificar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si lo que vamos a decirle a otra persona se lo podemos decir de una vez, ¿por qué estamos consumiendo su energía? Y sobre todo esto ocurre mucho en los trabajos, en las reuniones de trabajo, ¿no? Que se repiten una y otra vez con la misma cosa de diferentes formas.
y al final has dedicado 15 minutos hablando por hablar. No sé si me he explicado, pero esto es un poco para reflexionar y no te das cuenta hasta que tu energía es muy bajita y uno cuando está en déficit con la energía justa para respirar y bombear sangre es cuando se da cuenta de la importancia que es simplificar e ir al grano. En esta fase, en la de déficit, yo tenía una sensación de nervios que no sabía muy bien de dónde venía, pero era consciente de que mi cuerpo no sabía que estaba preparándome para competir por gusto, por retos, ¿no? Mi cuerpo solo interpretaba que estaba sobreviviendo, porque entiende que hay menos ingesta de comida, menos ingesta calórica, menos nutrientes y hay que salir, y si hay una emergencia, hay que salir corriendo, va a haber dificultades pues para activarse, llevar la sangre, la energía, los músculos grandes para lo que está diseñado, que es luchar o huir o bloquearse, también puede hacerlo, y al final sobrevivir es el reto y eso me generaba una hipervigilancia constante. Claro, lo ideal en un deportista sería que solo te dediques a eso y, no sé, a lo mejor uno no llega a esos extremos a sentir, porque es más manejable, ¿no? A la hora de planificar descansos, ejercicios, comida, pero para el resto de los mortales que tenemos que seguir trabajando en otras cosas diferentes, estudiando la vida, personas que cada uno, pues el que tenga hijos, por ejemplo, admiración total, la verdad, y es gente con hijos que compiten durante años, ¿no? Cargos o situaciones, personas, cosas que no podemos controlar, es todo un desafío. Y en este estado lo único que de verdad importa es comer y dormir. Todo lo demás pasa a un segundo plano. O sea, hay olvidos, hay despistes, hay momentos en, no sé, de una especie de amnesia temporal que si no lo has vivido no lo entiendes. El ejemplo que siempre les ponía a la gente era que muchas mujeres embarazadas a mí me han manifestado que mm, se les olvidan palabras sencillas o que a veces se sienten un poco tontas o se frustraban y por si se los olvidaba algo. Y no es falta de organización, ni falta de memoria, ni que eres un desastre, ni que eres tonta, ni nada de eso. Es que cuando la energía es limitada, el cuerpo elimina lo que no considera esencial. ¿Para qué? Para la supervivencia. Y tienes esa sensación de olvido, de equivocarse. Yo al final me lo permití, porque sabía que lo que estaba pasando, y mi preparador también me lo decía, y entender lo que sucede en tu cuerpo a nivel fisiológico te cambia la forma de ver muchas cosas y de llevar este proceso de otra manera, porque si no te frustras. Por eso me parece que me ha enriquecido mucho esta preparación y quiero aclarar también que esta fase es momentánea y controlada y que el resto del tiempo todo lo que se hace potencia la salud y el bienestar. Solo que si quieres jugar en una liga, pues ya sabes cuáles son las reglas del juego y que nadie regala nada, hay que lucharlo. Así que cuando llegó el día de las competiciones, y con ellas llegó también el choque de realidad, porque la primera fue en un regional el 21 de septiembre de 2025 en el campeonato Ben Wider en Alicante, en España. Mucha ilusión, sí, pero también un poco de tristeza, porque al final no salió todo como esperaba. Yo había preparado a conciencia todo lo que estaba en mis manos para llegar a ese momento de la mejor manera posible, sobre todo a nivel físico y mental, pero el cuerpo no respondió como esperaba. Hubo flojera de estómago, nervios, sensación de no llegar, sobre todo por el proceso en el que estaba y las situaciones impredecibles que me tocó vivir en esa temporada, que en vez de estar tranquila, pues estaba un poco incómoda. Tenía que mudarme, buscando piso, en medio de una separación sentimental, pues como que todo se me juntó. Y recuerdo que unos meses antes de empezar el déficit, mi preparador nos reunió a todos, los competidores, y nos advirtió de la fase en la que íbamos a entrar, en esa fase de déficit. Y sobre todo,
nos dijo que intentáramos no tomar decisiones en esa etapa, sobre todo decisiones importantes. Pero en la vida suceden cosas y a veces es necesario tomar decisiones, poner límites, en lugar de quejarse, pues al final hay que actuar y más si es beneficioso para ti. Yo lo considero así, tomé muy buena decisión. Podía no haberlo hecho, pero bueno, en mi caso ha sido buena y yo creo que actué de la manera correcta, sin dramas y con mucho respeto, como siempre. Aún así, la experiencia de esa primera competición, pese a todo me gustó, sabiendo que mi tren inferior, sobre todo, necesitaba mucho más trabajo. Venía de una fractura de tibia, de haber perdido musculatura, y eso al final me hizo volver a una segunda experiencia, una segunda competición en Tenerife, una semana después, el 27 de septiembre, en el Iron Canary Fest, que además, como estoy viviendo en Tenerife, pues dije, hay que aprovechar. Esa segunda competición fue más tranquila, justo en esa misma semana había encontrado un piso, me fui al IKEA, me compré un colchón y me lo lancé ahí en el suelo y dormí tan a gusto que toda esa inflamación de la primera competición se bajó y yo siento que salí como mucho más tranquila, más desinflamada, sin expectativas. El físico era el que era, porque obviamente en una semana no vas a ganar musculatura, pero aún así yo noté cambios para mí como novata significativos. Voy a poner aquí imagen de la primera y la segunda, una semana de diferencia, para ver qué opinan. Yo no sé, yo siento que sí que hay cambios, pero bueno, esto a ojos de los expertos puede que lo perciban mejor. Y luego la tercera y última competición de esa primera temporada en el 2025, mira, la tercera fue agotamiento puro y duro. De esas veces que piensas, no quiero ir, no quiero ir, pero vas, ¿no? De hecho, hablé con mi preparador unos días antes para decirle que esa última competición me sobraba, porque estaba ya en un estado en el que no podía dar ni un paso más, ni un escalón más. Después del modo supervivencia que tuve el mes anterior y esa fuerza invencible que me dio por hacer la mudanza, arreglar las cosas, tal. Ya cuando uno está tranquila, instalada, ¿qué hace el cuerpo? Te da el bajón normal, ¿no? Yo no quería ir. Pero mi preparador, que es muy buen guía, él validó mis emociones y me volvió a conectar con la decisión que había tomado y que al fin y al cabo hago esto por puro placer y porque el reto es mío, ¿sabes? No quiero que nadie me está obligando ni... Entonces me volvió a conectar con esa sensación de disfrutar del proceso, ¿no? Y eso fue lo que al final hice. Fui sin expectativas. Además era en Madrid, que es una ciudad que me encanta, viví ahí 12 años y siempre que puedo voy porque aunque no haya nacido en esa ciudad, para mí hay ahí como una parte que me siento como en casa. Y, y ese campeonato, que fue en Aranjuez, en el Gran Casino de Aranjuez, el 26 de octubre del 2025, un mes después de la primera competición, ya llevaba un tiempo en déficit, 3 puestas a punto y ya no podía más. Aunque curiosamente, pese a todo, fue la experiencia la mejor que viví. Y luego le dio todo el sentido a lo que estaba haciendo, porque ahí entendí que competir por primera vez al final es un ensayo-error, esa primera experiencia, tanto para mí como para mi preparador, porque se aprende por el camino cómo va respondiendo el cuerpo, cómo va reaccionando la piel, cómo te afecta la puesta a punto, los estados emocionales que no puedes controlar. Es que no hay un manual específico de instrucciones con la fórmula secreta que se adapte a todos. Al final hay una experiencia que te da el ensayo-error de cada persona, que es un mundo. Y en esa última competición recuerdo llegar al recinto, sentir orgullo, no por el resultado, sino por todo lo que había superado en el camino para estar ahí, ¿no? Cuando ves el backstage, el ambiente entre las mujeres, eso es una de las cosas que más me ha gustado, ese apoyo incondicional de las mujeres, pese a ser una competición. Luego, pues eso, el escenario, concentración, estímulos, no sé, mucha presencia también. Estar ahí de verdad, no, yo no me lo creía.
Y todo eso me dejó un buen sabor de boca, sobre todo después del momento de insatisfacción que tuve en la primera competición, por las situaciones externas, no por la competición en sí. Y además en esta categoría de Fit Model, que es relativamente nueva, ya nos lo explicará mejor mi preparador Marcos Herrera cuando lo entreviste para Estado de Flow, porque parece ser que Fit Model quiere recuperar el estilo de la bikini fitness de hace 10 años, ¿no? Con físicos no tan marcados a nivel muscular, y también recupera como esas poses sobre todo la pose de frente, que era el antiguo bikini fitness, o por lo menos así lo he entendido. Yo, como soy novata, ya te lo explicará mejor Marco, y es una modalidad que lleva poco tiempo, y pues en España que me vi pues saliendo al escenario por primera vez con Marta Olivera y yo, no había nadie más. La segunda, en el Iron Canary Fest, no hubo nadie, no se presentó nadie, entonces yo me llevé el oro para casa. Me voy súper feliz con esta experiencia porque aunque no se haya presentado nadie, dicen que es la primera vez que sacan esta categoría aquí en Canarias. Yo digo, hay que estar esos meses y años preparando, entrenándose, pese a todo lo que suceda en la vida, porque en la vida las situaciones no las podemos controlar y aún así seguir. Y sé que tengo que seguir trabajando, sobre todo tren inferior, eso lo sé 100%, pero es como esta experiencia que me he querido llevar. He salido mucho mejor, más tranquila, porque la primera vez fue como todo muy nuevo para mí, atropellado, estaba súper nerviosa, quería como que, bueno, salir ya del escenario. Y esta vez he ido un poco más tranquila, he hecho las paradas, he hecho las pausas, me he permitido estar ahí sin prisas. Así que orgullosa por haber cumplido pese a todo. Y la tercera, al ser un Pro Qualifier, ya había más competidoras y de varias partes del mundo, y eso me encantó porque así pude vivir la experiencia de lo que es subir al escenario a competir de verdad. Ver lo que sucede, cómo se mueven los cambios, cómo son las poses. Yo estaba como más pendiente a lo que estaba pasando, a esos movimientos, para aprender y ver lo que hacían las demás que centrar en lo que tenía que hacer. Pero bueno, intenté no equivocarme. Al final para mí lo más difícil ahí fue como salir al escenario, que aunque yo me he subido a varios escenarios a lo largo de mi vida, me he expuesto a hablar en público, pero nunca de esa manera así como tan fría, porque no hay un ensayo previo. O sea, tú sales al escenario por primera vez sin saber ni las distancias, ni cómo es el escenario, dónde están sentados los jueces, lo estás como viendo, descubriendo en el momento que sales. Tampoco sabes el tacto del escenario, los tacones, no sé. Yo no sé por qué nos dejan hacer como un ensayo previo el día que vamos a recoger los dorsales, para así también ubicarnos en el espacio y quitarnos un poco del nerviosismo inicial. Pero bueno, yo siento que eso también es parte de la competición, supongo, y es todo un reto, la verdad. Y ya ponemos el broche final a la temporada de competición y me quedo con esta como de las mejores experiencias que he tenido en este proceso de competición. Por fin ha habido más competidoras de varias partes del mundo y me voy con esa sensación de por fin he podido subirme a un escenario y vivir la experiencia de la competición. Yo estaba más perdida que un pulpo en un garaje, pero menos mal que he podido experimentarlo porque me voy con muy buenas sensaciones, con ganas de seguir, de ahora ya sé lo que tengo que mejorar, lo que tengo que trabajar, que mira que no quería venir, que yo estaba ya tan agotada de decir esto ya me sobra y tal, pero me encanta bueno, que mi preparadora ya estaba ahí gestionando todas mis emociones de esta recta final y que me haya dicho de vivir esta experiencia porque me ha encantado. Voy con esa sensación de ganas de más y cerrar la temporada súper bien con este broche final. Ha sido de verdad de lo mejor. Ha sido, la verdad, una gran experiencia, sobre todo el proceso de preparación, porque yo no sabía qué forma iba a tener mi cuerpo, porque nunca había cogido un martillo y cincel y lo he ido moldeando como hasta ahora. Y me ha sorprendido todo el proceso, no solo físico, sino también mental, sobre todo a nivel mental.
A nivel físico no tenía una imagen de cómo quería el resultado final, sino que me he ido sorprendiendo por el camino de la buena respuesta que ha tenido mi cuerpo, mm, y realmente yo me sigo sorprendiendo todos los días porque no he parado y ahora me estoy preparando para volver a competir este 2026 y sigo alucinando con los cambios porque para mí esto acaba de empezar totalmente con 41 años que tengo, casi nada, que voy a cumplir 42 dentro de 2 meses y es alucinante cuando nos enfocamos en la salud y no en la enfermedad, lo maravilloso que es tu cuerpo, cómo responde, porque siempre el organismo te está llevando a la homeostasis, que es esa búsqueda, ese equilibrio en el bienestar, en la reparación, que está haciendo tu organismo constantemente. Tú solo necesitas darle lo que necesita tu cuerpo, lo mejor, para que luego él haga su trabajo. Tan simple como eso. Y al final, con esta experiencia, ahora tengo la certeza de que quiero seguir en este camino, que no es nada fácil, ¿eh? Pero bueno, no desde la exigencia, sino desde el aprendizaje y desde la fascinación por cómo se modifica todo, ¿no? También aquí he activado mi canal Nadia Abselan de YouTube, donde comencé compartiendo clases de yoga y ahí te voy a ir subiendo vídeos muy caseros de esta preparación, de cómo lo estoy llevando, de cuál es el proceso, los cambios, lo que vaya experimentando. Y te lo voy a ir mostrando ahí, así que si quieres suscríbete.